El dominio de la venganza de Javi. Estás despedido con efecto inmediato. Las palabras llegaron desde el otro lado de la pulida mesa de conferencias, pronunciadas con la autoridad casual de alguien acostumbrado a arruinar carreras antes de la hora de la comida. Verónica Pineda, la recién nombrada directora ejecutiva de Red de Logística Consolidada, RLC, ni siquiera se molestó en levantar la vista de su portafolio de cuero cuando lo dijo. Tenía unos 30 y tantos años, un saco elegante, el tipo de postura segura que proviene de las escuelas de negocios de élite y cero experiencia operativa. Estaba hojeando hojas de cálculo, bolígrafo rojo en mano, marcando en un círculo los gastos como si fueran ofensas personales. Me quedé allí sentado, con la tensión de la correa de mi reloj constante, observándola interpretar lo que claramente pensaba que era un liderazgo decisivo. Mi nombre es Carlos Cárdenas. La mayoría me dice Carlitos. Tengo 48 años y he pasado los últimos 24 años construyendo sistemas de logística de transporte desde cero. Comencé en el ejército administrando cadenas de suministro en lugares donde un solo error de ruta podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y soldados regresando a casa en bolsas para cadáveres. La transición será inmediata, continuó, todavía sin hacer contacto visual. Vamos a manejar la gestión de sistemas internamente. Es más eficiente y hay un mejor control de costos. Detrás de ella estaban sentadas dos personas que no reconocí. Una mujer nerviosa de recursos humanos aferrada a una tableta y un hombre más joven con un traje caro que tenía la palabra consultor escrita en toda la cara. Nadie de operaciones, nadie que entendiera qué era lo que realmente movía la carga. Finalmente levantó la vista, con una expresión entre aburrida e irritada, como si yo le estuviera haciendo perder su valioso tiempo. Antes de que te vayas, dijo, golpeando su portafolio con el bolígrafo, entrega el sistema de logística, todo. Credenciales de acceso, código fuente, documentación. Necesitaremos todo para el final del día hábil de hoy. La sala quedó en silencio. La mujer de recursos humanos se removió incómoda en su silla. El consultor dejó de teclear. No me moví, solo me quedé sentado, manteniendo una expresión neutral, ajustando la correa de mi reloj un punto más. El silencio se prolongó. Verónica levantó una ceja ligeramente. ¿Hay algún problema? Sonreí con calma. Ese tipo de sonrisa que le das a alguien cuando sabes algo que ellos no. Me temo que no puedo, dije. Su bolígrafo se detuvo a medio golpe. Disculpa. El sistema, continué, con voz firme y profesional, no es propiedad de ustedes. La postura segura de Verónica cambió ligeramente. Un destello de confusión cruzó por su rostro antes de que regresara su máscara corporativa. Pagamos por el desarrollo, dijo ella, con un tono más afilado. Eso lo convierte en propiedad de la empresa. Negué con la cabeza lentamente. Pagaron por el acceso operativo, no por la propiedad. La diferencia está descrita claramente en la sección 7 de su contrato de servicios. Lo que Verónica Pineda no sabía, lo que su consultor y su equipo de recursos humanos habían pasado completamente por alto, era que el sistema de logística que manejaba toda la operación de Consolidada a lo largo de 6 estados no era un software instalado en sus servidores. Era una infraestructura construida a medida de mi propiedad personal, bajo licencia para su uso, controlada desde equipos que nunca habían visto. Cuando rescindieron mi contrato hace 3 minutos, se acababan de desconectar de la única cosa que evitaba que su red de transporte colapsara. Pero me estoy adelantando. Déjenme retroceder y mostrarles exactamente cómo un especialista en sistemas de transporte con 24 años de experiencia fue despedido por alguien que pensaba que la logística era solo una aplicación en un panel de control. Antes de continuar, si alguna vez has visto a alguien que no entiende tu trabajo intentar tomar el control de lo que tú construiste, ya conoces este sentimiento. Y si esta historia te atrapó, tómate un segundo para concentrarte en donde sea que estés escuchando ahora mismo. Mira algo real. Hay un mundo más allá de las salas de conferencias y los juegos de poder corporativos. Aprendí logística en el ejército, no es el tipo de trabajo que te hace aparecer en las revistas de negocios. Es el tipo nada glamoroso que mantiene las líneas de suministro seguras y a los soldados bien alimentados. Comencé como soldado de primera clase dirigiendo operaciones de almacén en el campo militar 1.
Me abrí camino hasta llegar a sargento de suministros dirigiendo la logística de convoys en misiones de alto riesgo en Tamaulipas. Ahí fue donde aprendí la lección que importaría 15 años después. La integridad de la cadena de suministro no se trata de paneles de control y métricas. Se trata de entender cómo los sistemas físicos interactúan con las redes de información bajo presión real. Una ruta comprometida, un protocolo de comunicación fallido, y la gente muere. Regresé de mi segundo despliegue en 2010, salí del ejército y pasé 8 años trabajando para una importante empresa de transporte de carga antes de independizarme. Construí mi primer sistema de enrutamiento personalizado en 2015 para un distribuidor regional en Nuevo León. La voz se corrió silenciosamente por los círculos de la industria. El tipo de reputación que hace que te llamen cuando la operación de alguien se está cayendo a pedazos. Así fue como terminé trabajando con Red de Logística consolidada hace 5 años. Jorge Barreda, su vicepresidente de operaciones en aquel entonces, me llamó un jueves por la tarde. Su voz tenía el tono tenso de alguien que se enfrenta a un desastre. Carlitos, acabamos de reprobar nuestra tercera auditoría de cumplimiento en los andenes en 18 meses, me dijo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está amenazando con suspender nuestros permisos. Necesito a alguien que entienda cómo funciona esto en la realidad, no a otro consultor que aprendió sobre logística con presentaciones de PowerPoint. Jorge era de la vieja escuela, ascendió desde abajo y pasó años en los andenes de carga antes de pasar a un puesto gerencial. Cuando entré en sus instalaciones principales ese primer día, el caos fue evidente de inmediato. Los camiones hacían fila en las bahías de carga sin la menor coordinación. Conductores sentados sin hacer nada mientras los despachadores hacían llamadas telefónicas frenéticas. El tráfico se estaba atascando porque su sistema de sincronización de señales funcionaba con patrones predeterminados de 2005. Tenemos 5 plataformas de software diferentes que no se comunican entre sí, me explicó Jorge, mientras caminábamos por el piso del almacén. El despacho usa un sistema. Los equipos de carga usan otro. El control de tráfico es básicamente manual. En cada cambio de turno, perdemos 90 minutos solo tratando de sincronizar las operaciones. Pasé los siguientes 18 meses construyéndoles un sistema real. No un paquete comercial estándar, sino algoritmos de enrutamiento personalizados que aprendieron los patrones de tráfico específicos de su corredor de 6 estados. Sincronización de señales que realmente se integraba con la infraestructura municipal. Rastreo por GPS que monitoreaba cada vehículo en tiempo real y ajustaba los horarios dinámicamente. 200.000 líneas de código. Cada algoritmo, cada estructura de base de datos, cada interfaz de hardware fue construida desde cero y probada hasta que funcionó sin fallas. Los resultados fueron inmediatos. 0 ventanas de entrega perdidas, sin congestión en los andenes, y los camiones fluyendo por la red como maquinaria de precisión. El contrato era muy claro porque había aprendido esta lección por las malas hace años, ellos alquilaban el acceso operativo a mi sistema. Yo conservaba la propiedad total de todo el código fuente, los algoritmos y la infraestructura. Jorge firmó sin dudarlo porque entendía la diferencia entre usar algo y ser dueño de ello. Durante 5 años, todo funcionó a la perfección. Los pagos mensuales llegaban puntualmente. El sistema se desempeñaba exactamente como había sido diseñado. Jorge llamaba de vez en cuando con preguntas sobre optimización, siempre respetuoso de los límites que habíamos establecido. Luego, Jorge se jubiló. Verónica Pineda llegó 3 semanas después con su maestría delegade y su portafolio de cuero. Su primer mensaje no fue un saludo. Asunto: análisis de gastos de proveedores externos. El correo era puro lenguaje corporativo de optimización sobre estructuras de costos recurrentes y reducción de la dependencia operativa. Mi factura no había cambiado en 5 años. La misma cantidad, el mismo cronograma de entregas, el mismo alcance de trabajo. Pero Verónica vio una línea en una hoja de presupuesto e inmediatamente asumió que había gastos que recortar. Respondí de manera profesional adjuntando el contrato original y las métricas de rendimiento del sistema. Su respuesta llegó en menos de 90 minutos. Necesito programar una revisión integral de todas las dependencias de servicios externos. Por favor, prepare la documentación completa para la evaluación interna de los sistemas operativos. Sistemas operativos.
Esa frase me dijo todo sobre Verónica Pineda. Era del tipo de persona que pensaba que la infraestructura técnica compleja podía entenderse revisando presentaciones de diapositivas. Empecé a prepararme, no la documentación para su evaluación, sino los planes de contingencia que necesitaría cuando esta conversación llegara a donde sabía que se dirigía. 4 días después, llegó el correo. Asunto: solicitud de documentación de la arquitectura del sistema. Verónica quería una copia completa del sistema para una evaluación interna y la planificación de una posible transición. No quería revisar nuestro contrato de servicio. Quería tomar mi sistema y eliminar el pago mensual. Le envié una respuesta que era técnicamente precisa y deliberadamente poco útil: estaré encantado de proporcionar todos los materiales incluidos en su actual licencia operativa. Luego salí a mi taller en el garaje, me senté en el panel de control maestro que había construido específicamente para el sistema de consolidada, y comencé a preparar la lección de Verónica Pineda sobre la diferencia entre el acceso y la propiedad. Dentro de ese garaje para 2 autos convertido en taller, se encontraba la infraestructura física de control que había construido específicamente para la red de consolidada. Una interfaz de hardware personalizada con circuitos dedicados para cada subsistema importante. La coordinación del tráfico, la asignación de andenes, la optimización de rutas, la integración del GPS, todo fluía a través de tableros que había ensamblado y programado a mano. Verónica Pineda no tenía ni idea de que existía ese panel de control. Ella pensaba que el sistema era un software ejecutándose en los servidores de consolidada. Estaba a punto de aprender la diferencia entre una interfaz de usuario y el verdadero control operativo. 3 días después de su solicitud de documentación, llegó otro correo. Asunto: aclaración sobre la propiedad intelectual. Verónica quería una confirmación por escrito de que toda la lógica del software operativo pertenecía a Red de Logística Consolidada. Tomé una captura de pantalla de la cláusula pertinente del contrato y se la envié. Texto en negritas: imposible de malinterpretar, toda la arquitectura del sistema, el código fuente, la lógica de diseño y la infraestructura operativa siguen siendo propiedad exclusiva de Carlos Cárdenas. Licenciado para uso operativo exclusivamente. Su respuesta llegó 6 horas después. Haremos la transición a la gestión de sistemas internos de manera inmediata. El pago final se procesará según los términos del contrato. Gracias por sus servicios. Eso fue todo. Sin discusión, sin planificación de transición, sin reconocer que estaba a punto de desconectar el sistema nervioso central de una operación de transporte de carga de 6 estados. Pura palabrería corporativa para decir estás despedido y nos quedamos con tu trabajo. Me senté en la mesa de mi cocina durante un buen rato pensando en la cita médica de Laura para la próxima semana. El tratamiento para la fibromialgia cuesta 21,000 pesos al mes de mi bolsillo. Nuestro seguro tenía lagunas y el desempleo no iba a cubrir los gastos médicos. Andrés necesitaba dinero para la colegiatura de su carrera de ingeniería. Betty contaba con mi apoyo para la universidad. Luego salí a mi taller. Puse mi mano en el panel de control maestro, todos los indicadores se mostraban en verde, los nodos de tráfico estaban sincronizados a lo largo de 6 estados, y los cálculos de ruta se actualizaban en tiempo real. Todo el corredor logístico de consolidada funcionaba exactamente como lo había diseñado. Cambié la posición del interruptor del relé principal. El mapa en mi pantalla se congeló al instante. Cada indicador verde se volvió gris. Los flujos de datos en tiempo real cayeron a 0. La sincronización de las señales se detuvo a mitad del ciclo. Toda la red de transporte de consolidada simplemente dejó de comunicarse. El sistema no colapsó ni arrojó mensajes de error. Lo diseñé para desconectarse de manera limpia. Sin alarmas, sin indicadores de advertencia, sin secuencias de apagado dramáticas, solo una separación limpia de todo el control operativo. Alguien que intentara reiniciar la interfaz de usuario vería pantallas normales y datos en caché, creando la ilusión de que todo seguía funcionando. Pero por debajo, en realidad, nada se estaba comunicando con nada más. Durante los primeros 15 minutos, nada parecía estar mal a simple vista. Las pantallas del panel de control todavía mostraban los indicadores de estado en verde. Los despachadores que miraran sus pantallas verían patrones de tráfico y asignaciones de andenes normales, pero no fluía ningún dato nuevo hacia ninguna parte.
A las 10:04 de la mañana, observé a través de las cámaras de tráfico integradas como un camión de reparto esperaba en un semáforo en rojo que debió haber cambiado a verde 45 segundos antes. El protocolo de sincronización de semáforos estaba congelado. A las 10:11 de la mañana, 2 camiones llegaron simultáneamente al mismo andén de carga. Según sus pantallas, ambos tenían asignaciones válidas para la Bahía 12 en el centro de distribución del norte. El algoritmo de prevención de conflictos no se estaba ejecutando. Para las 10:25 de la mañana, el efecto dominó se hizo visible en toda la red. El tráfico se atascaba en 7 intersecciones principales. Se formaban filas de carga en las entradas de los almacenes. Los horarios de despacho mostraban que todo estaba a tiempo y sincronizado, pero la realidad en el terreno contaba una historia completamente distinta. A las 10:34 de la mañana, llegó el primer correo electrónico de confusión. Asunto: ligero retraso en sincronización de datos, enviado por Sergio Vargas, uno de sus supervisores senior de operaciones. Era un exmarino, tenía buenos instintos. Tarde o temprano descubriría lo que estaba pasando, pero por el momento solo estaba viendo los síntomas. No respondí. Para las 10:48 de la mañana, los correos llegaban cada pocos minutos. Los datos de ruta no se actualizan. Problemas con la sincronización de señales en la caseta poniente. Varios camiones muestran la misma asignación de bahía. Todavía eran educados, todavía asumían que esto era algún tipo de falla técnica. A las 10:53 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Un número desconocido con la clave helada de Monterrey, donde está consolidada. Dejé que se fuera al buzón de voz, luego otra llamada, y luego una tercera. El pánico estaba comenzando. Abrí los registros de conexión del sistema y observé las solicitudes de autenticación fallidas golpeando inútilmente contra el paquete de demostración que el equipo de TI de Verónica intentaba operar como infraestructura en vivo. Cientos de intentos fallidos de conexión, cada solicitud rebotaba vacía porque no había ningún sistema real detrás de la interfaz. Estaban tratando de conducir un tráiler usando solo una fotografía del volante. Para las 11:15 de la mañana, la situación se había deteriorado significativamente. Un embotellamiento de tráfico en 9 puntos críticos a lo largo de 3 estados. Conflictos en los andenes de carga en 16 instalaciones diferentes. Los horarios de entrega se retrasaban un promedio de 63 minutos en toda la red. Y en algún lugar de una oficina corporativa, Verónica Pineda probablemente estaba mirando pantallas de interfaz de usuario que todavía mostraban que todo funcionaba con normalidad, preguntándose por qué la realidad no cuadraba con sus datos. A las 11:22 de la mañana, llegó un correo con banderas rojas de prioridad. Asunto: urgente falla crítica del sistema, enviado por Pablo Cruz, el director de TI. Múltiples conflictos operativos. No hay respuesta de los controles de enrutamiento. Asignaciones de andenes completamente desincronizadas. Esto está afectando el estado de cumplimiento y los contratos con los clientes. Necesitamos soporte de inmediato, lo antes posible. La cortesía corporativa se estaba resquebrajando. Estaban empezando a entender que esto no era un problema técnico menor. Abrí un documento nuevo y empecé a redactar: propuesta de restauración de emergencia del sistema. Pago requerido mediante transferencia bancaria antes de la reactivación. Tarifa: el triple de la cuota mensual estándar por el servicio de restauración inmediata. Duración: ventana de emergencia de 96 horas. Condiciones: reconocimiento total de los términos de servicio y de la propiedad intelectual. Adjunté el documento a un correo dirigido a Verónica Pineda, a los asesores legales y al director de operaciones. Asunto: servicios de restauración de emergencia disponibles. A las 12:43 del mediodía, llegó la invitación en el calendario. Llamada de conferencia de emergencia a la 1 de la tarde, hora del centro. Se requiere respuesta inmediata. Me uní a la llamada a las 12:57 del mediodía. Apariencia profesional, comportamiento tranquilo, sentado en mi oficina en casa con mis certificados de servicio del ejército visibles al fondo. La pantalla se llenó de ejecutivos estresados. Jorge Barreda apareció primero. Lo habían llamado de su retiro. Luego, los asesores legales, 2 abogados que tomaban notas rápidamente. Sergio Vargas, el gerente de operaciones, se veía agotado pero no sorprendido.
Probablemente había estado esperando esta conversación durante semanas. Verónica Pineda estaba en una pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla. Micrófono silenciado, con un lenguaje corporal que sugería que había sido removida del liderazgo de su propia crisis. Jorge se aclaró la garganta. Carlitos, te agradezco que te unas con tan poco tiempo de anticipación. Estamos lidiando con lo que parece ser una interrupción operativa significativa. Toda nuestra red está básicamente paralizada y necesitamos entender nuestras opciones. Asentí una vez. Su contrato de servicio fue rescindido ayer. Si quieren que se restablezca el acceso operativo, las condiciones están detalladas en mi propuesta de emergencia. Una de las abogadas se inclinó hacia su cámara. Carlitos, hemos revisado tu propuesta. Algunas de las condiciones financieras parecen desproporcionadas dadas las circunstancias. Es el precio de respuesta a emergencias, respondí. Práctica estándar cuando la infraestructura crítica falla en horario laboral. Sergio intervino, con la voz tensa por el estrés controlado. Carlitos, tenemos 38 almacenes completamente desconectados. Hay un atasco de tráfico en 6 estados. Las infracciones a la normativa se acumulan a cada hora. Nuestras aseguradoras están haciendo preguntas. Miró hacia fuera de la pantalla. 7 clientes importantes han llamado amenazando con cancelar el contrato si no restablecemos las operaciones normales para el lunes por la mañana. Jorge volvió a intervenir. Mira, entendemos que pudo haber habido un problema de comunicación durante el proceso de transición, pero aquí tenemos que enfocarnos en las soluciones. ¿Podemos hablar de modificar las condiciones de emergencia? No. Esa única palabra flotó en el espacio digital. Sin explicaciones. Sin negociaciones, solo una simple declaración de un hecho. Verónica finalmente encendió su micrófono. Esto no es razonable, Carlitos. Tienes de rehén a toda nuestra operación por una disputa de contrato. Miré directamente a la cámara. Ustedes terminaron mis servicios y exigieron la entrega de una infraestructura que nunca compraron. Les proporcioné exactamente lo que el contrato les daba derecho a recibir. Ni más ni menos. Jorge la interrumpió con una mirada fulminante. Una de las abogadas intentó un enfoque diferente. ¿Considerarías una estructura de pago modificada? Tal vez en cuotas durante un periodo específico. Únicamente por transferencia bancaria. El pago completo antes de la reactivación. Sergio se inclinó hacia adelante. Carlitos, ¿cuánto tardas en restablecerlo una vez que se autorice el pago? 30 minutos, le dije. El sistema vuelve a estar en línea inmediatamente después de que confirme la transferencia de fondos. Jorge miró a su equipo legal, luego volvió a mirar a la cámara. Necesitamos 10 minutos para discutirlo internamente. Hicieron clic para irse a una sala de reuniones separada, dejándome solo en la llamada. Tomé un sorbo de café de mi taza favorita, la que Laura me compró después de mi ascenso a sargento de suministros. Era de cerámica blanca, muy simple, con la frase "el mejor especialista en logística del mundo" impresa en letras azules desteñidas. La había encontrado en la tienda de regalos de una parada de camiones a las afueras de Saltillo durante uno de nuestros raros viajes de fin de semana antes de que nacieran los niños. 8 minutos después, regresaron. La expresión de Jorge había pasado de la desesperación a la resignación. Legal está iniciando la transferencia bancaria ahora mismo. Debería completarse en unos 45 minutos. Avísenme cuando caiga a mi cuenta, dije. Pasé esos 45 minutos pensando en la conversación que tendría con Laura esta noche. Ella siempre se preocupaba por el dinero, especialmente con sus gastos médicos acumulándose. La fibromialgia había empeorado durante el último año, requiriendo tratamientos más costosos que nuestro seguro solo cubría de manera parcial. Este pago de emergencia nos daría un respiro por primera vez en meses. 37 minutos después, mi aplicación bancaria sonó con una notificación de transferencia entrante. Pago confirmado. Cantidad correcta. Más dinero del que habíamos visto junto en nuestra cuenta en 2 años. Salí a mi taller, me senté frente al panel de control maestro y volví a poner el interruptor del relé en la posición de activado. Todas las pantallas se iluminaron con indicadores verdes. Los nodos de tráfico se reconectaron en secuencia,
y los cálculos de las rutas se reanudaron. El corredor de transporte de 6 estados cobró vida de nuevo como si alguien acabara de reiniciar el sistema circulatorio de una gran operación metropolitana. Regresé a la videollamada, donde todos seguían esperando. El sistema está operativo, anuncié. Jorge asintió. Agradecemos la rápida respuesta. No lo hice rápido, dije en un tono parejo. Lo hice de acuerdo a los términos que ustedes aceptaron. Durante las siguientes 72 horas, supervisé el rendimiento del sistema desde la mesa de mi cocina. Todo funcionó a la perfección. Ninguna comunicación por parte de red de logística consolidada. Sin correos, sin llamadas telefónicas, sin solicitudes de modificaciones. Habían aprendido a quedarse callados. El martes por la mañana, llegó un nuevo correo de Patricia Montenegro, la vicepresidenta de Operaciones Estratégicas, alguien que fue traída específicamente para manejar las consecuencias sin mencionar el nombre de Verónica Pineda en ninguna parte de la correspondencia. La oferta era sustancial. Un contrato exclusivo de 5 años con una mejor compensación. Consideración prioritaria para futuros proyectos de expansión. Lenguaje profesional, tono respetuoso, reconocimiento explícito de la propiedad intelectual. Lo leí 2 veces, luego abrí un documento en blanco y comencé a redactar mi respuesta. Nuevas condiciones, protecciones más estrictas, cláusulas de propiedad inquebrantables. No dejé margen para futuros malentendidos sobre quién controlaba qué. 3 semanas después, llegó el contrato firmado. Cada cláusula estaba exactamente como yo la había redactado. Sin modificaciones, sin negociaciones. El nombre de Verónica Pineda no aparecía por ninguna parte en la página de firmas. Las noticias vuelan en los círculos de la logística. Para fin de mes, ya había recibido correos con consultas de empresas en Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Habían oído hablar de lo que pasó con Consolidada. Sabían lo que ocurría cuando alguien intentaba quitarle la infraestructura personalizada a alguien que entendía la diferencia entre usar algo y ser el dueño. Esa reputación valía más que cualquier campaña de marketing que hubiera podido pagar. También empecé a recibir llamadas de otros contratistas. Veteranos que habían creado sistemas especializados para empresas que ahora intentaban reclamar la propiedad de su trabajo. Un ex especialista en comunicaciones de la Fuerza Aérea en Toluca que desarrolló protocolos de radio patentados para una empresa minera. Un técnico en electrónica de la Marina en Veracruz que había creado un software de navegación personalizado para una empresa naviera. Todos ellos enfrentaban la misma situación. Cambios en la gerencia corporativa que llevaban a intentos de apropiación de propiedad intelectual por parte de personas que no entendían lo que estaban tratando de robar. Comencé a ofrecer servicios de consultoría, no solo desarrollo técnico, sino estrategias de protección de contratos. Cómo estructurar acuerdos de licencia que no pudieran ser malinterpretados. Cómo mantener el control operativo mientras se brinda acceso a los clientes, cómo construir interruptores de apagado automático en sistemas personalizados sin hacerlos evidentes. La demanda fue mucho mayor de lo que esperaba. Resultó que había muchos profesionales técnicos que habían aprendido por las malas que construir algo valioso para la empresa de otra persona no convertía automáticamente a esa empresa en la propietaria. La salud de Laura mejoró una vez que pudimos pagar los mejores tratamientos. Andrés terminó su carrera de ingeniería sin tener que pedir préstamos estudiantiles. Betty se transfirió a una universidad para cursar una licenciatura y se especializó en logística industrial. Siguiendo los pasos del viejo, me dijo, pero más inteligente en el lado de los negocios. Conservé el panel de control original en el taller de mi garaje. No porque ya lo necesitara. El nuevo contrato de Consolidada incluía disposiciones sobre sistemas de respaldo redundantes y los procedimientos adecuados para la entrega de documentación, sino como un recordatorio. Cada indicador verde en ese tablero representaba una lección aprendida sobre el valor de los límites profesionales. 6 meses después del incidente, recibí un mensaje en LinkedIn de Sergio Vargas. Había dejado Consolidada y había aceptado un puesto en una empresa regional de transporte en Guanajuato. Aprendí mucho observando cómo manejaste esa situación, escribió. Apliqué algunos de esos principios en las negociaciones de mi nuevo contrato. Gracias por la lección. Jorge Barreda me envió una tarjeta de Navidad ese año. Solo tenía una nota sencilla adentro:
me alegra ver que las cosas funcionaron como debían desde el principio. El respeto profesional es mutuo. Ni una palabra de Verónica Pineda. Escuché, a través de contactos de la industria, que ella había pasado a un puesto de consultoría en una firma especializada en eficiencia operativa, probablemente seguía buscando partidas que recortar en las hojas de presupuesto, pero con suerte. Con un mejor entendimiento de la diferencia entre la reducción de costos y la destrucción de valor. Abrí mi laptop y comencé a escribir una nueva plantilla para contratos de servicios. Los cimientos eran sólidos. Era hora de construir el siguiente nivel. Sonó el teléfono. Clave LADA 81, Monterrey. Señor Cárdenas, le habla Jaime Rodríguez de Distribución del Golfo. Tenemos una situación aquí con nuestro sistema de logística y su nombre surgió como alguien que podría ayudarnos. La compañía que creó nuestro software de enrutamiento acaba de ser adquirida. Y los nuevos dueños están exigiendo que paguemos tarifas de licencia adicionales por un código que creíamos que ya era nuestro. Sonreí y tomé mi libreta. Háblame sobre la estructura actual de tu contrato, Jaime, vamos a ver con qué estamos trabajando. Otra lección estaba por comenzar. El trabajo continuaba. Los principios seguían siendo los mismos. Constrúyelo bien. Protégelo adecuadamente. Y nunca dejes que nadie te convenza de que la experiencia y los conocimientos son mercancías para comprarse y venderse a su conveniencia. Cada sistema tiene un interruptor de apagado. Todo profesional tiene el derecho a defender su trabajo. El truco está en asegurarse de tener el control de ambos antes de necesitarlos. Si estás escuchando esto y alguna vez has construido algo de valor con tus propias manos y con tu experiencia, recuerda esto, protege lo que creas antes de que te veas obligado a defenderlo. Lee cada contrato como si tu carrera dependiera de ello, porque así es. Entiende cada cláusula, especialmente las que tratan sobre la propiedad intelectual. Conoce la diferencia entre licenciar el acceso a tu trabajo y ceder el control del mismo para siempre. Y cuando alguien con una maestría en negocios y sin experiencia operativa intente decirte que tus años de conocimientos especializados pueden ser reemplazados por sus estrategias de reducción de costos, no te enojes. No levantes la voz. Solo sonríe con calma y asegúrate de seguir teniendo el control del interruptor. Luego, míralos aprender la diferencia entre tener autoridad y tener poder. Porque al final, la persona que construyó el sistema es quien realmente es su dueño, sin importar lo que digan las hojas de cálculo.